En lo que refiere a la presentación de los estados financieros, debemos considerar diferentes elementos. Uno de ellos es que no existe una orientación única o formato o estructura para la presentación de las partidas que integran los estados financieros. De esta manera, los estándares internacionales de información financiera no dictaminan o no orientan un estándar específico o un formato o estructura bajo el cual se deba presentar la información financiera y específicamente los estados financieros. Esto ya que la forma de presentación obedece en principio a los criterios que establece la compañía dependiendo de sus operaciones y sobre todo de la mejor manera en que esta información financiera es entendible para los usuarios. En el caso que estamos apreciando, vemos los estados financieros de una empresa muy reconocida que se llama Isagen, donde, si nos damos cuenta, se presentan primero los activos no corrientes y posteriormente los activos corrientes. Primero el patrimonio y luego los pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Esta forma de presentación dista de la que tradicionalmente encontramos donde se presentan en los activos primero los corrientes y después los no corrientes. Luego se presentan los pasivos, corrientes y no corrientes, y finalmente el patrimonio. Esto lo vamos a apreciar en los otros modelos que les presentaré a continuación. Básicamente, si nos damos cuenta, aquí Isagen identifica su mayor inversión en las propiedades planta y equipo, que representan cerca del 90% o más del 90% de sus activos. Por tanto, para esta empresa resulta más relevante que el usuario de la información financiera identifique de primera mano este rubro en el cual tiene la mayor inversión. Es decir, que para ellos no es tan importante que los usuarios observen primero las partidas que tienen más liquidez, sino aquellas partidas en las que la empresa tiene mayor inversión. Y en este caso, pues como lo veíamos, las propiedades planta y equipo. También hay algo importante a considerar y es que los estados financieros normalmente siempre identifican y bajo las orientaciones de las NIF el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero, los periodos por el cual se están presentando los estados financieros y los valores expresados, bien sea en miles, en millones u otros, con la identificación de la unidad monetaria, que en este caso son los pesos colombianos. Este tipo de estados financieros, por ejemplo, donde encontramos solamente el nombre y no nos hace más indicaciones, hace presumir que son estados financieros individuales. En este sentido, es importante tener en cuenta que existen estados financieros consolidados, estados financieros separados y estados financieros individuales. En este caso, vemos unos estados financieros individuales que hacen parte de una sola compañía que los presenta de manera, valga la redundancia, individual y particular. Si observamos los estados financieros de otra empresa muy reconocida que es el Éxito, vemos que aquí ya nos hablan de estados de situación financiera separados. Entonces, básicamente se identifican como separados porque Almacenes Éxito tiene participación en otras empresas. Y como veremos más adelante, también presenta estados financieros consolidados. Entonces, la identificación de estados financieros separados se da únicamente para empresas que tienen participación en otras compañías y que por tanto presentan estados financieros consolidados. En este caso, lo que hace es una separación de estos estados financieros de la compañía sin tener en cuenta su participación, por lo menos en el proceso de consolidación. En este caso también vemos los mismos elementos. Si nos damos cuenta, aparece el nombre de la empresa,
el nombre del estado financiero, los periodos por los cuales se presentan y las cifras en términos de expresión, en este caso de millones de pesos, también colombianos. Si apreciamos, nos damos cuenta que en este caso se presentan primero el activo corriente, luego el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y finalmente el patrimonio. Lo que contrasta con lo anteriormente dicho, y es que precisamente cada compañía tiene una forma distinta de estructurar sus estados financieros. Lo importante es que se haga conforme a las orientaciones de los estándares internacionales de información financiera. Aquí observamos los estados financieros de un grupo económico que se llama Cencosud. Si nos damos cuenta, aparecen dos elementos importantes. Uno, que es un estado intermedio, y dos, que es consolidado. La forma de estructuración es similar a la de Falabella. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, que acá ya no estamos hablando de al cierre de un periodo, sino dentro de un periodo intermedio. Y por otro lado, que se está expresando en miles de pesos chilenos. ¿Qué implica que sea de periodo intermedio? Implica que no corresponde al cierre anual, es decir, a 31 de diciembre, sino a un periodo intermedio dentro de ese año. Para ello hay unas orientaciones especiales en caso de que las empresas deban presentar o quieran presentar información financiera de periodos intermedios, que no son reportes como tal, sino que son estados financieros, lo que involucra que tienen todos los elementos, pero que los están presentando dentro de un periodo determinado. Y en este caso es consolidado porque Cencosud es un grupo económico que involucra varias organizaciones o empresas y presenta este estado financiero como si fuera una sola compañía. Acá tenemos los estados financieros consolidados, en este caso del grupo Éxito, ¿cierto? Y pues básicamente, igual que el anterior, que habíamos visto del almacén, de almacenes Éxitos, presenta una estructura, desde luego, igual. La diferencia es que en este caso está involucrando la información financiera de las otras empresas en las cuales el Éxito tiene participación y por tanto presentan estados financieros como si fuera una sola compañía. Y finalmente encontramos otro ejemplo, que es el estado de situación financiera consolidado de Falabella, que tiene la misma estructura que habíamos visto anteriormente, pero que la forma de presentar también puede variar. Esto en cuanto a los criterios que debemos tener en cuenta en la presentación de estados financieros.